Hola a todo el mundo y arrancamos. Os doy la bienvenida a este recorrido por la poesía lírica española del siglo XIX. Es un viaje apasionante porque vamos a pasar literalmente de la rebelión más exaltada y ruidosa de la primera mitad del siglo a las reflexiones más íntimas y profundas hacia el final. Vamos a sumergirnos de lleno en esto para que toda esa teoría que tenéis en el libro cobre mucha más vida hoy en el aula. Nuestra hoja de ruta para hoy es súper clara. 1. La lírica romántica y Espronceda. 2. Becker y el intimismo. 3. Un pequeño taller de símbolos. 4. Rosalía de Castro y su poesía metafísica. Y 5. Cerramos con Campoamor y el realismo. Primera parada del día. La lírica romántica y Espronceda. A ver, pensad en esto. Veníamos de un siglo XVIII donde la poesía lírica había quedado un poco arrinconada, frente a tanta razón y tanta norma. Pero llegan los románticos y la resucitan con una energía tremenda. Buscan la libertad absoluta. Y eso se nota hasta en la forma de escribir. Se ponen a experimentar con versos cortísimos, de 3 sílabas, o larguísimos, de 16 y 18. Y por supuesto, hay un auge espectacular de los romances. ¿El motivo? Pues que les fascina el pasado heroico, las leyendas, todo lo misterioso. Y claro, si hablamos de energía y rebeldía pura, tenemos que hablar del Estudiante de Salamanca, de José de Espronceda. Fijaos en la fuerza de estos versos. Segundo don Juan Tenorio, alma fiera e insolente, y religioso y valiente, altanero y reñidor. Menudos adjetivos. Espronceda nos está presentando aquí a Félix de Montemar, que es el arquetipo perfecto del romántico exaltado, ese alguien que no teme a nada, que se salta todas las normas y vive totalmente al límite. Es una poesía grandilocuente, casi hecha para ser recitada a gritos y dejar a todo el mundo con la boca abierta. Pasamos a la segunda parte, Becker y el intimismo. El cambio de mentalidad a mitad de siglo es brutal, y se ve clarísimo al comparar estas dos vidas. A la izquierda es Espronceda, un carácter soberbio, broncas públicas, arruinado por el juego, una vida de película que encaja perfectamente con sus versos ruidosos. Pero a la derecha tenemos a Gustavo Adolfo Becker, una vida marcada por la enfermedad, sin apenas dinero, trabajando sin parar como periodista para poder sobrevivir. Y lógicamente esta existencia mucho más contenida se refleja en su obra. Becker huye de esa grandilocuencia. Lo que busca es un lenguaje sencillo, casi desnudo, para expresar lo más difícil del mundo, la propia intimidad. ¿Y cómo escribía Becker sobre esa intimidad? Seguro que existe el mito de que el poeta romántico escribe en pleno arrebato, llorando de emoción. Pues Becker decía que ni hablar. Para él, el proceso de creación tiene 5 pasos. Primero, se parte de una experiencia real. Segundo, esa experiencia te provoca un sentimiento inmenso. Tercero, y esto es clave, se guarda ese sentimiento en la memoria. Él mismo decía, cuando siento, no escribo. Cuarto, ya con el paso del tiempo y en calma, se evoca ese recuerdo. Y quinto, entonces sí, se escribe el verso buscando la palabra exacta. O sea, el poema es pura reflexión, es la emoción pasada por el filtro de la razón y la memoria. Y llegamos a la sección 3, taller, símbolos en Becker. Es el momento ideal para hacer una pausa activa y convertirse en detectives literarios. Veréis, para los poetas simbolistas como Becker, la poesía es inefable, es decir, no se puede explicar con palabras normales, así que necesitan usar símbolos físicos de la realidad para acercarse a esa idea. Aquí lanzo la pregunta para pausar la explicación un par de minutos y abrir el debate en clase. Basándoos en los poemas que habéis leído, ¿qué figura, qué elemento físico utiliza Becker para representar ese misterio inalcanzable que es la poesía? Bueno, si la respuesta tras el debate ha sido la mujer amada, habéis dado en el clavo. Y la famosísima rima 21 es la prueba perfecta. ¿Qué es poesía?, dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? Poesía eres tú. Becker establece aquí su gran símbolo. Cuando habla de una mujer inalcanzable, misteriosa y fugaz, en realidad nos está hablando de la inspiración poética. Las dos cosas son igual de inabarcables. Y justo por esto, Becker es considerado un pionero del simbolismo y de nuestra lírica contemporánea. Cuarta parada de nuestro recorrido. Rosalía de Castro, autora metafísica. La evolución de esta autora es, de verdad, fascinante. Comienza escribiendo cantares gallegos para exaltar su tierra, Galicia, pero conforme avanza su carrera, especialmente en obras como Follas Novas y ya en castellano, En las orillas del Sar, pega un giro tremendo. Se convierte en una poeta profundamente metafísica. Deja de mirar el paisaje exterior para asomarse al abismo de su propio interior. Es increíble cómo proyecta todo lo que siente en la naturaleza. Escuchad esto. Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros.
Lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso, de mí murmuran y exclaman. Y aquí os lanzo otra pregunta para reflexionar. ¿Por qué necesita Rosalía que la naturaleza murmure sobre ella? ¿No será una forma brutal de reflejar su propio aislamiento, esa sensación de ser una incomprendida? Esta personificación que hace de la naturaleza es su herramienta principal para volcar su mundo interior. Y todo esto conecta directamente con los temas centrales de su obra. Rosalía entiende la vida casi como una vocación de dolor. Hay una soledad radical en lo que escribe y una renuncia casi absoluta a comunicarse realmente con los demás. Al igual que Becker, tiene mucha influencia del alemán Heine. Pero la aportación clave de Rosalía, y esto es muy importante retenerlo, es que esta poesía metafísica que se pregunta por el dolor y la existencia va a ser la semilla directa de la poesía del siglo XX. Sin Rosalía no se entiende autores posteriores como Antonio Machado o a la generación del 27. Su influencia es gigantesca. Y llegamos al último punto, sección 5, Campoamor y la poesía realista. A ver, si el romanticismo era puro idealismo, la poesía realista es literalmente poner los pies en la tierra. Y aquí el rey es Ramón de Campoamor. Ojo que en su época fue un poeta increíblemente popular, se le recitaba por todas partes. El secreto era el poeta del sentido común. Su poesía huye de todos esos grandes misterios de Becker, usa un tono súper conversacional, casi prosaico, y te cuenta pequeñas moralejas sobre cosas cotidianas o sobre el paso del tiempo. Para rematar esta sesión quiero dejar un último debate abierto en el aula. Por un lado tenemos el pragmatismo, un tanto pesimista de Campoamor, que dice en uno de sus versos más famosos: todo se pierde, árbol que fue tan verde. Todo se pierde, sí, todo se pierde. La idea de que todo decae. Pero por otro lado está la promesa de Becker, que afirma rotundamente que mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía, asegurando que el misterio y la belleza sobrevivirán siempre. Entonces, ¿con qué visión os quedáis en clase? ¿Con esa mirada cruda y realista o con la esperanza inagotable del posromanticismo? Es una reflexión fantástica para debatir ahora mismo y cerrar por todo lo alto. Adelante con el debate.